todos, muchas gracias por venir. Como son ya las 8 en punto de la noche, hora peninsular de España, y las 4 en Argentina, damos comienzo al webinar. Para los que no sabéis lo que es el webinar, pues se trata de un proyecto de la Fundación Pau Costa, de pequeñas conferencias con las cuales pretendemos divulgar el conocimiento sobre incendios forestales que hay alrededor del mundo, poniendo en contacto diferentes tipos de profesionales de los incendios con otros para un mejor entendimiento de esta problemática que es común a todos los que nos dedicamos al sector de los incendios forestales. Comentaros a todos que hoy la primera webinar que tengo el placer de presentaros va a estar centrada en los incendios forestales en Argentina, concretamente en lo que es la provincia de Córdoba. No me voy a centrar más en esto porque ya los ponentes hablarán de ello, pero sí comentaros un poco la dinámica de lo que van a ser este webinar y los siguientes. Lo primero que vais a ver en todo es una presentación como la que estoy haciendo ahora. Presentaré más adelante a los ponentes que ya estáis viendo. Y una vez que estén presentados, daremos paso a lo que es el núcleo de la charla. Y una vez que los ponentes terminen, habrá un periodo para hacer preguntas, todos aquellos que tengáis alguna duda. Sí que os agradecería que las preguntas que tengáis las escribáis en un apartado que tenéis abajo en la pantalla del ordenador, la pantalla del Zoom, un apartado que pone preguntas y respuestas. Ahí, todos los que queráis, escribís la pregunta y yo la formularé. Con ello evitamos que los altavoces de los ordenadores se puedan acoplar unos con otros. Así que os agradecería que simplemente coloquéis vuestras preguntas ahí y a último momento yo la redactaré. Con esto está hecha la presentación de lo que es el webinar. Voy a pasar a presentaros a los ponentes que estáis viendo ahí. Se tratan de Marcelo Gómez y Matías Reina. Son bomberos voluntarios de la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba, en Argentina. Son también instructores de la Escuela de Capacitación de la propia Federación y además son parte de un grupo de profesionales que llevan en los últimos años tratando de desarrollar lo que es el análisis de incendios forestales desde una perspectiva nueva allí en Argentina. ¿Vale? Con eso nada más. Doy paso a la charla y agradeceros a todos, a los espectadores y por supuesto a los ponentes por el esfuerzo que estamos haciendo hoy aquí y nada, bienvenidos a todos y espero que os guste. Por favor. Gracias, Felipe. Hola, buenas tardes, buenas noches para todos. Vamos a comenzar con este webinar. Compartimos la pantalla. Bien, lo que hoy vamos a hablar es cómo gestionamos esta problemática de incendios forestales en la provincia de Córdoba dentro de la Argentina. Como ya lo comentó Felipe, pertenecemos a la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba y formamos parte del cuerpo de instructores del Centro de Capacitación del área de incendios forestales y somos miembros activos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Viale Macer. Para comenzar vamos a poner un poco en contexto cuál es el escenario donde se desarrollan los incendios forestales, para luego hacer un análisis de cuál es el comportamiento de los mismos en nuestra provincia, y a posterior Marcelo les va a comentar cómo se gestionan en la fase operativa estas emergencias. Nos encontramos en el hemisferio sur, somos parte de Latinoamérica, la provincia de Córdoba está en el centro del territorio argentino, cuenta con una población aproximada de 3,5 millones de habitantes, y una superficie de cerca de 165.000 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Nos ubicamos en el centro del territorio.
Los incendios forestales dentro de la República Argentina tienen gran recurrencia dentro del continente americano, y sobre todo la provincia de Córdoba es una de las que más se destaca por la cantidad de incendios que tiene anualmente. Es por ello que es una problemática que está preocupando a todos. La provincia de Córdoba posee paisajes diversos, y vamos a analizar el escenario en base al triángulo del comportamiento del fuego de los incendios forestales. Vamos a analizar las características topográficas, los combustibles y el clima, ¿sí? Las condiciones climáticas que reinan en esta parte de la Argentina. En cuanto a la orografía o topografía, nuestra provincia presenta dos grandes sectores: la llanura chaco-pampeana, que ocupa la gran parte del territorio cordobés, y las sierras pampeanas, que es el sector donde más recurrencia de incendios hay y ocupa 1/6 del territorio provincial. ¿Qué características tienen estos dos sectores? En cuanto a las sierras, estas características son: posee 3 cordones montañosos principales. El cordón central, como lo ven aquí, en el centro, que abarca las sierras grandes y las sierras de Comichingones. Su cerro más alto es el Cerro Champaquí, con 2.800 metros de altura. Tenemos el cordón oriental, que es el cordón de las sierras chicas, que su cerro más alto ronda los 1.900 metros de altura. Y por último, el cordón occidental, donde se destacan las sierras de Pocho y las sierras de Guasapampa. A su vez, si tenemos que analizar las pendientes, la característica de estos cordones serranos es que sus laderas orientales son suaves, y en cuanto a sus laderas occidentales son más abruptas y son las que más expuestas al sol están durante el día. En cuanto a los combustibles, se ven influidos en gran medida por las características de la topografía. En cuanto a las sierras pampeanas, su distribución está condicionada por varios factores, entre ellos la altitud, la humedad, la temperatura y la exposición tanto a los vientos como al sol. Y en cuanto a la llanura chaco-pampeana, si bien es el sector que más abarca dentro de la provincia de Córdoba, aún se conservan pequeños sectores de bosque chaqueño. Un gran porcentaje presenta características de pastos blandos, y la gran mayoría presenta cultivos, maíz, soja y trigo. Por ende, en la llanura chaco-pampeana es donde más se radican los centros agroindustriales como los centros productivos de nuestra provincia. Acá tenemos un poco las características que tiene el combustible en nuestras sierras, que de acuerdo a las alturas podemos encontrar en las zonas bajas los bosques o el bosque serrano, que es un bosque bastante cerrado. En aquellos sectores donde no ha habido mucha recurrencia de incendios forestales, el bosque se mantiene cerrado. En las zonas altas de las sierras, cuando aumenta la altura, empezamos a encontrar algunos arbustos, y más allá de los 1.700 metros de altura, comienzan a desaparecer estos bosques serranos y comienza a predominar el pastizal. Aquí tenemos 4 imágenes que básicamente reflejan las diferentes características de estos cordones montañosos. Tenemos coníferas mezcladas con bosques serranos y pastizales en la zona del Valle de Calamuchita. Esta es una imagen de las sierras grandes, donde por su altura la mayor cantidad de combustibles son pastizales. Esta imagen de aquí hace referencia a las sierras chicas, donde todavía hay gran parte de bosque serrano.
Y por último, en las sierras occidentales, tenemos este tipo de combustibles, que es un bosque serrano con esta característica de planta particular, que son palmas, que su característica principal es que tienen la capacidad de que una vez que toman fuego, largan gran cantidad de focos secundarios. Por ende, podríamos decir que en nuestra provincia, por lo general, la temporada va desde fines de mayo hasta los primeros días de enero. ¿Sí? Tenemos una gran variabilidad en cuanto a la estacionalidad de los incendios forestales, pero coinciden que en estos tres sectores la época más riesgosa es en agosto-septiembre, donde las condiciones predominan el viento norte, que suelen ser bastante intensos, y este viento norte viene con aire cálido y seco, aumenta la temperatura y disminuye los valores de humedad, por ende el comportamiento del incendio suele ser bastante virulento en estos meses. Bien, desde hace un tiempo, desde el área de análisis, comenzamos a analizar algunos patrones o firmas que fueron dejando los diferentes incendios para intentar comprender cómo se comportan en nuestras sierras. En este caso, tenemos dos incendios que tuvieron una diferencia de 20 días en cuanto se producieron, pero la característica principal es que su fuente o su origen se dio sobre las crestas de las sierras, predominaba el viento norte, y lo que ha hecho que estos incendios y otros que hemos observado, que su comportamiento, su motor de propagación ha sido el viento, y al estar alineado a las crestas de estas sierras, su eje de propagación se ha desarrollado en sentido norte-sur y se ha movido por las crestas. Una característica también que hemos notado que se repite es que después de estos periodos de vientos intensos del sector norte, los vientos suelen rotar al sur con gran intensidad, y es lo que ha pasado en estos dos incendios, que no llegaron a controlarse en el periodo de viento norte, pero al variar al viento sur, por más que ingresa con un poco más de porcentaje de humedad, los vientos sur son muy intensos, de velocidades mayores a 40 km por hora por lo general, ha hecho que el incendio se mueva nuevamente por las crestas, pero en sentido inverso. Por ende, hemos llegado a la conclusión que en este cordón montañoso de las sierras chicas, y hemos visto situaciones similares en las sierras, en el valle de Tras la Sierra, podríamos decir que uno de los patrones de propagación es el viento. Otra alternativa a estos patrones es cuando la fuente de ignición se aloja en los valles o en los faldeos de las sierras. En estas condiciones, los incendios muestran un comportamiento topográfico, por ende buscan ascender hacia la cima de las sierras, moviéndose por estos vientos ascendentes, y también como motor de propagación el relieve, cuando va ganando aquellos fondos de barrancos o cañadas, como lo conocemos acá, y va ganando altura y va definiendo su perímetro. En este caso, la fuente de ignición se encontraba en la parte baja del valle. Topográficamente logró alcanzar la cresta, era con viento norte, y nuevamente se repite esta condición de rotación del viento sur, y como vemos, en este caso fueron vientos demasiado fuertes, por ende no permitió que los flancos se fueran recolocando para ir ganando terreno tanto hacia el oeste o el este, y se movió por el eje de la cresta. Entonces podríamos decir que en este tipo de incendios es un incendio donde los motores de propagación se ven combinados entre la topografía y el viento. También un gran porcentaje de los incendios forestales que tenemos se mueven topográficamente. En este caso, estos dos focos que están superpuestos acá, los perímetros de estos dos incendios, ocurrieron en nuestra jurisdicción. Las condiciones de viento no eran muy intensas, por ende se fue moviendo topográficamente, los flancos se fueron recolocando
por el relieve de esta parte del sector de las sierras, que también tenía interfaz urbano-forestal. Y como vemos, presentaron firmas o perímetros bastante parecidos. Los flancos se fueron abriendo a medida que se fueron recolocando y ganando las cañadas, y al no haber vientos intensos, cuando ambos incendios llegaron a la cresta de las sierras, no tenían el motor de propagación, porque la alineación de fuerzas hacia este otro sector no lo favorecía. Por ende, presenta una ventana de oportunidad para la extinción y está a las claras, que es en este sector donde ha cambiado la alineación de fuerza, que pudimos contener el incendio, ¿sí? Estos son los dos patrones que se repiten a lo largo de las sierras, que lo estamos estudiando desde hace un tiempo. Algo interesante que hemos accedido estos últimos días mientras investigábamos para hacer esta exposición, es este trabajo que se hizo en base a una conferencia el año pasado con profesionales del CONICET y de CONAE y de la Universidad Nacional de Córdoba. Ellos han hecho un trabajo de la recurrencia de incendios en la provincia y una base de datos históricos con los perímetros de los diferentes incendios desde el año 87 al año 2018. Nos parece muy importante poder acceder a este tipo de trabajos, ya que vamos a poder sacar mucha información. Tenemos esta imagen que señalo acá con el mouse, es de la década del 87, del año 87 al 98, del 98 al 2008 en la parte central, y este sector es del año 2008 al 2018. A simple vista, notamos que hace 20 años atrás la recurrencia de incendios en la zona de riesgo era bastante intensa. Si ustedes pueden observar, está casi todo manchado de negro. Todas estas manchas negras son perímetros de diferentes incendios que afectaron a estos sectores. Se reduce bastante en el periodo del 98 al 2008. Acá, para tener en cuenta, en el año 2004 comenzó a funcionar el plan de fuego. Ya le va a comentar Marcelo cómo funciona, pero en esta época la alerta temprana y la rápida respuesta a las emergencias comenzó a funcionar, y por ende se nota una reducción de las superficies afectadas. Y ya pasó 10 años, en estos últimos tiempos, se nota ya a las claras que hemos reducido la superficie afectada de los incendios forestales en la zona de riesgo en un gran porcentaje. Si observamos esto, explica a las claras lo que se conoce como la paradoja de la extinción, ya que en este último escenario, que es el que estamos viviendo actualmente, se nota a las claras que estamos siendo efectivos en cuanto a la capacidad de extinción de los focos que se convierten en incendios forestales, pero a su vez estamos creando una gran masa forestal en todo el sector que va acumulando combustible año tras año y que en un futuro nos puede llegar a traer problemas, teniendo en cuenta sobre todo que también las urbanizaciones ubicadas en los valles de estas sierras están creciendo demográficamente. Entonces tenemos que, estamos aumentando la masa forestal y está aumentando la población dentro de esta zona, por ende el riesgo de tener problemas serios con incendios forestales aumenta cada día más. Aquí una comparativa de las tres áreas de estudio superpuestas, y está a las claras que toda la zona de riesgo por lo menos ha tenido alguna vez un incendio forestal en los diferentes sectores. Aquí un pequeño análisis de esas estadísticas, pero hecha por el licenciado Juan Argañarás en su tesis de grado, que habla de la estacionalidad de incendios. Él ha hecho un análisis de la recurrencia de incendios en sierras chicas, que es una de las más afectadas. Y podemos ver en color amarillo aquellos sectores que se han quemado una vez, en color naranja 2 veces y en color rojo 3 veces.
¿Qué información podemos sacar esto? Y que también lo hemos estado viendo, es que hay muchos sectores de nuestras sierras chicas que al menos se han visto afectados 2 veces por incendios forestales, lo que hace que el bosque nativo se vaya perdiendo, y de pasar a ser bosques cerrados, está ganando lugar más el pastizal, bosques semiabiertos, donde el pastizal empieza a tomar contacto con las copas de estos bosques, lo que hace que los incendios, ese comportamiento que vemos más virulento y más velocidad de propagación, se debe a ello, ya que el combustible fino es el que básicamente determina la velocidad de propagación del incendio, y a su vez este combustible fino, a tener gran altura, porque año a año hemos hecho que no se quemen y va creciendo, cuando tenemos incendios en estos sectores de bosque semiabierto, el bosque termina siendo afectado en gran parte con mayor severidad. Vamos a hablar un poco de la temporada 2019. El año 2019 tuvimos una superficie afectada de casi 25.000 hectáreas, ¿sí? Lo que tenemos que tener en cuenta de esta última temporada, que en los valores viene en promedio con la media que hemos tenido este último tiempo, es que un promedio de 11.000 hectáreas se quemaron solamente en 10 días, entre la última semana de septiembre y los primeros días de octubre, que coincidió con una anomalía de precipitaciones de casi el 100%, que se extendió de mayo a septiembre, y con valores de combustibles que estaban por encima del promedio histórico, y que tendían a alcanzar valores históricos. Como ven acá, el combustible estaba bastante disponible. Sumado a ello, encontramos que esos días se ubicó un centro de alta presión en el sur de Latinoamérica, lo que generó vientos intensos del sector norte, y a su vez estos vientos eran cálidos y bastante secos, por ende las temperaturas aumentaron y los valores de humedad eran muy bajos. Aquí tenemos algunas de las firmas que dejaron estos incendios en el año 2019. Estos son del Valle de Tras la Sierra, y aquí tenemos algo de lo que se dio en el Valle de Punilla, ¿sí? Recuerden que en estos 2 episodios se quemaron cerca de 11.000 hectáreas, y aproximadamente 3.000 hectáreas más le sumamos al año 2019 en los últimos días de diciembre en la zona del Valle de Tras la Sierra. Por último, y ya le doy paso a Marcelo porque nos queda poquito tiempo, también desde nuestra área de análisis hemos empezado a observar algunos fenómenos que antes no le dábamos mucha importancia con respecto a la atmósfera y el comportamiento del fuego, que son los pirocúmulos, y este año pudimos registrar 3. Uno se dio en la ciudad de San Luis, provincia de San Luis en la Argentina, en noviembre del 2019, con un fuego que presentó características bastante virulentas, y la columna de humo logró ganar verticalidad, y como vemos aquí, ha llegado a condensar un poco. En las grutas, en enero del 2020, también hicimos un pequeño aporte desde nuestra provincia con este incendio, armando un pequeño informe meteorológico, donde el día anterior a este evento le advertíamos de la posibilidad de que se formara o lograra condensar la columna, lo cual sucedió, y por lo que nos comentaron, las características del fuego fueron bastante virulentas durante ese evento. Y por último, en un incendio de nuestra provincia, en Las Calles, en diciembre de 2019, también pudimos observar la generación de un pequeño pirocúmulo, que en este sector de las sierras, donde se formó, si bien la parte baja hay bosque cerrado, en la parte alta el combustible es bastante fino, por ende nos llamó la atención que con esa carga de combustible haya logrado formar esta pequeña columna convectiva que condensó, y nos pareció un llamado de atención, porque como hemos visto, estamos acumulando gran cantidad de masa forestal,
y si esto pasó, se puede volver a repetir y es probable que sea un poco más severo el comportamiento de los incendios. Quiere decir que no estamos exentos de lo que hemos visto en otros fenómenos en incendios forestales de otros países como Australia. No estamos exentos a ese riesgo de ese tipo de incendios. Le doy paso a Marcelo Gómez, que él les va a comentar las características operativas de nuestro sistema de bomberos. Hola, buenas tardes. Mi nombre, como ya lo dijo Matías, es Marcelo Gómez, soy bombero voluntario de Viedma-6, pertenezco al sistema de bomberos voluntarios de la Federación de la Provincia de Córdoba. Lo que yo les voy a comentar es un poco cómo se trabaja en Córdoba, en Argentina y Córdoba, del sistema bomberil. En Argentina, un 90% aproximadamente, los bomberos somos voluntarios. El resto, ese 10% restante, está dado por bomberos de policía o algún sector de prefectura o gendarmería que cubre la parte de incendios, que todo en ciudades. El resto de la Argentina somos voluntarios. En Córdoba también se da este mismo porcentaje. Estamos divididos o estamos agrupados en cuarteles. Por ejemplo, hablando con la gente, nuestros compañeros de España, ellos le llaman parque, o en otros lugares estaciones. En la provincia de Córdoba, bueno, la denominación es cuartel. Por lo general, un cuartel pertenece a una ciudad en específica, y aquella ciudad o localidad que no tiene cuartel propio está cubierto por el cuartel más cercano, que se llama jurisdicciones. Estamos agrupados, digamos, todos los cuarteles de la provincia en dos federaciones. Una, que es la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba, que tiene 162 cuarteles y una cantidad de bomberos de 6.300 efectivos aproximadamente. Y después está la Federación Serrana de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, que tiene 24 cuarteles y una cantidad de 550 efectivos. Aproximadamente son cerca de 7.000 bomberos en la provincia de Córdoba, con un total de 186 cuarteles. La Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba ha dividido la provincia en 12 regiones o regionales para hacer mejor la administración y la coordinación. Cada regional es un grupo de bomberos, de cuarteles, tiene su jefe de regional, de los cuales cuando hay una necesidad mayor, dependen de un comando único de operaciones, que es provincial, también manejado por la Brigada Naranja, en este caso, que sería de la Federación de Bomberos de la provincia de Córdoba. En el año 2004 se crea el Plan Provincial de Manejo del Fuego. ¿Qué hace el Plan Provincial de Manejo del Fuego? Es es un ente de la provincia, que en este momento depende de la Secretaría de Gestión de Riesgo Climático, Catástrofe y Protección Civil. Digamos que se comienza con todo a ordenar un poco lo que ya se venía haciendo de años anteriores, el trabajo de los cuarteles, de apagar los incendios y combatir el fuego. Se comienza a unir todas estas fuerzas que estamos viendo acá, que son la policía, en algunos casos el ejército también contribuye con la extinción y la logística de los incendios forestales, cuando es algo ya un nivel grande, y la Dirección General de Aeronáutica con las aeronaves contra incendios forestales, los AT-802, que ya lo vamos a ver a continuación. El Plan Provincial de Manejo del Fuego, digamos que trabaja antes, durante y después de lo que es un incendio forestal. Antes, con el tema de la prevención, se hace carteles que van en las rutas, folletería, prevención de las patrullas de incendios que están en los cuarteles,
en los cuarteles del riesgo, están las patrullas que son dotaciones de primera respuesta, con gente capacitada, entrenada para la tarea específica de incendios forestales. El durante, una vez que se da el incendio, se hace todo el trabajo de logística, de abastecimiento, combustible, raciones alimenticias, y bueno, el después es ver si hay algún elemento que se ha roto, alguna autobomba que ha quedado fuera de servicio, tratar de socorrer a los cuarteles que le ha pasado algún inconveniente, lo hace a través del plan provincial de manejo del fuego. Hemos dividido a forma de entendimiento a la provincia en dos macrosectores. La zona llanura, que ya lo había comentado Matías, y la zona de sierras. En ambos sectores se dan los incendios forestales. En la zona de llanura, los incendios son relativamente cortos, puede ser entre 2 o 5 horas, puede que se dé alguna excepción que tenga un incendio un poco más largo, de más horas. Por lo general se quema el rastrojo, que sería lo que queda de la siembra de un año para otro, que se puede ir acumulando y puede llegar a ser problemático cuando se produce un incendio que les puede generar una cámara de aire y el fuego corre subterráneamente. También tenemos incendios de siembra, por ejemplo en la provincia se siembra maní, maíz, hay trigo, eso puede llegar a arder también. Y bueno, la facilidad que tienen en esta zona es que es de fácil acceso. Por ejemplo, los incendios los pueden llegar a trabajar directamente con autobombas o camiones hidrantes o camionetas, llegando muy cerca del fuego, haciendo un ataque directo. Y un ataque indirecto con maquinaria agrícola, como vemos en la fotografía anterior, que se puede ver que han pasado un arado para cortar el fuego, o sea, a modo de cortafuego. En las sierras, bueno, es totalmente distinto los incendios. En temporada de incendios tenemos conatos diariamente, todos los cuarteles de la zona tienen pequeños incendios que por lo general se suelen controlar en el día, en pocas horas. Normalmente hay incendios de mayores a 5 horas y también tenemos incendios de una semana o quizás que más, dependiendo de las características de la temporada de incendios. O sea, si vamos a tener así una temporada seca, las heladas han sido tempranas, se va a ir extendiendo. Lo que sí lo vemos es que a medida que va pasando los años, esta temporada se va alargando y es cada vez más complicado la extinción del incendio. Se quema monte nativo, forestaciones de coníferas que tenemos en el Valle de Calamuchita especialmente. Dada la característica del terreno, es la dificultad para acceder mismo en las zonas altas de las sierras. Ahí es más complicado porque hay que caminar bastante para poder llegar al fuego. Los incendios de interfaz es algo cada vez más recurrente debido a que la gente se va a vivir cerca de la sierra, al pie de la sierra, por algo turístico, recreativo. En las sierras, el ataque que se hace básicamente en la provincia de Córdoba es un ataque directo, con mochilas de agua. Utilizamos mucha agua en Córdoba. Herramientas manuales, digamos que no es tanto para el ataque directo, sino que lo utilizamos para hacer la guardia de ceniza, una vez que ya está apagado el fuego, para hacer, digamos, el último remate del incendio. Autobombas, camiones cisternas y las camionetas con kit de incendios forestales y los medios aéreos. Como ataque indirecto tenemos ataque con herramientas manuales, que podemos hacer una brecha, y la quema o el fuego prescripto, que lo hacemos con fuego técnico solamente para hacer brechas pequeñas,
contenciones. Un protocolo de actuación que genera el Plan Provincial de Manejo del Fuego. También existe el protocolo de federación, pero a nivel más grande, para distintos tipos de emergencias. Bueno, y en este caso coincidimos con la provincia para hacer el protocolo. ¿Qué dice? Para el plan de manejo del fuego, una columna de humo representa un incendio. Entonces, la primera unidad o estas patrullas que tenemos en los cuarteles es la que va a llegar primero al incendio, el que esté más cerca. Va a hacer una evaluación, el jefe de la dotación, si es necesario, va a avisar a la central para pedir refuerzos, si no, lo apaga esta primera dotación que llega. Por lo general es un nivel 1, que le llamamos, y es de pequeña magnitud. Si el encargado de la dotación considera que dada la topografía o en el caso de la meteorología no lo va a favorecer, solicita apoyo a los cuarteles vecinos y se pasa a un nivel de actuación 2. El nivel de actuación 2 es de mediana magnitud. Si esos cuarteles que ya, o pidiendo apoyo a sus propios cuarteles, no lo logran, si lo logran contener, hasta aquí está todo bien. Se hace la liquidación, se termina el trabajo. Si no lo van a poder controlar, se pide apoyo a la regional, como lo habíamos visto anteriormente. El jefe del regional es quien va a comandar este incendio, o con el jefe de la regional, de la jurisdicción, perdón, si lo pueden controlar, y si no, se pasa a un nivel 3, a donde ya tenemos el Plan Provincial de Manejo del Fuego, que empieza a hacerse cargo en conjunto de la coordinación con el jefe regional, para trabajar el incendio. Puede darse, y de hecho se ha dado varias veces, que dos incendios al mismo tiempo comienzan en un nivel 1, pasan a un nivel 2 y pasan a un nivel 3, están separados, y este mismo incendio después se junta, o sea, corre por la sierra y tenemos un gran incendio forestal. Es algo normal en esta zona. Cuando es eso, que ya necesitamos apoyo a otros organismos, se puede dar aviso del Plan Nacional de Manejo de Fuego a través del comando único de emergencia. En las sierras, básicamente, como les había comentado, el trabajo es como vemos en las fotos. Son mochilas de agua, camionetas con los kits de incendios forestales, autobombas para incendios forestales y camiones hidrantes donde puedan llegar a abastecer a las autobombas y a los kits. El apoyo aéreo obviamente es de suma importancia para este trabajo que tenemos en las sierras. Como apoyo también estamos utilizando, esto va a depender de cada cuartel, pero por lo general se está dando, es una tendencia, estamos utilizando motos, por ejemplo motocicletas, para poder acceder a los lugares complicados, hacer una avanzada, y lo que son equinos, mulas, para llevar agua, cosa que el bombero pueda caminar sin la mochila a las partes altas y pueda abastecer de agua y de alimento o primeros auxilios si es necesario. En la provincia tiene 4 aviones hidrantes y un avión vigía y helicóptero. Los aviones hidrantes que tiene la provincia son Air Tractor 802, uno de ellos es Fireboss, que es anfibio, tiene la particularidad de que puede cargar agua en los espejos de agua que hay en la provincia, en los lagos, reduciendo el tiempo de espera entre tiro y tiro de agua de un 50% o quizás que más. Es algo sumamente importante esta adquisición. El fuego técnico, como le habíamos dicho, no quiero hablar acá sobre contrafuego, sino que es un fuego más que todo para hacer brechas o pequeños contrafuegos para evitar que el fuego salte a un camino si de ser necesario. Los incendios forestales también
lo trabajamos en conjunto con el Plan Provincial de Manejo del Fuego y las otras, la agrupación serrana, si es de ser necesario, en los comandos de incidentes que tiene Federación. Tiene 2 camiones totalmente equipados para esta tarea, con internet satelital, radio, tienen refrigeración, bueno, en fin, son camiones de última generación. Se trabaja en conjunto, de ser necesario se utilizan los 2 camiones en distintos valles, que es algo normal que ha pasado, y bueno, creemos que eso es lo que va a seguir pasando. Por último, no tenemos mucho tiempo, pero les quiero comentar que los incendios de interfaz, ya sea que desde las sierras entras a la urbanización, o de la urbanización misma comienza y va pasando de urbanización de localidad a localidad. Por lo general, esto es algo que se está dando más frecuentemente, dado que donde antes había solamente monte, ahora hay muchas viviendas compacto o intermix. La cantidad de horas que se trabaja en un incendio de interfaz, bueno, va a depender de cómo nos vaya llevando el viento y la topografía. Se utilizan todos los recursos cuando tenemos una interfaz para lo que son viviendas y salvar la vida de las personas. Y es trabajo prácticamente defensivo lo que se hace para tratarlo de sacar de la urbanización. Bien, Matías. Bien, como último, desafíos y retos a futuros, creemos que la gestión del paisaje, ya sea a través de quemas prescriptas o de la introducción de ganado, para empezar a gestionar esto que hemos creado, la acumulación de masa forestal. Trabajar con las comunidades en cuanto a la reducción de riesgo y el trabajo hecho comunidad por comunidad, ya que todas las comunidades tienen culturas diferentes, por ende hay que trabajarlas por separado. La capacitación continua de quienes formamos parte del sistema e intervenimos en la emergencia, seguir perfeccionando los protocolos de coordinación, y sobre todo fortalecer este vínculo con la comunidad internacional de incendios forestales para el intercambio de conocimiento. Con eso estaríamos. Felipe, no sé si hay alguna pregunta. Pues muchas gracias a los dos. La verdad que ha sido muy interesante esta visión general que nos habéis mostrado sobre los incendios en Córdoba y cómo lo gestionáis. Voy a dar paso a algunas preguntas que han hecho los espectadores. Os las voy a ir leyendo. Aquí Jordi nos comenta, dice, respecto a la legislación, saber si existe una regulación normativa preventiva en esas urbanizaciones, en la zona de riesgo donde han comentado se produce la paradoja. Bien, en cuanto a la construcción de las urbanizaciones, cada localidad tiene la potestad de su código de edificación, ¿sí? Y es algo que no se está teniendo muy en cuenta, por ende requiere un trabajo en conjunto de bomberos, Plan Provincial del Fuego, municipios, de empezar a trabajar en ello. De hecho, la mayoría de las viviendas que se construyen en este paisaje, la gente busca dejar esa masa forestal muy cercana a la vivienda, sin tener en cuenta el riesgo que eso trae, tanto para ellos, y luego para los bomberos cuando tenemos que defender esas viviendas que se hace casi imposible. No sé si quedó clara la respuesta. Jordi también nos comenta otra pregunta, dice, y también los órganos gestores del agua de consumo humano participan de algún modo en el trabajo frente a los incendios forestales, al ser una de las 2 afecciones principales de los incendios en esa zona. Es decir, si tienen ingresos por cuota al consumidor final, ¿destinan parte de estos a prevenir o liquidar incendios forestales? Bueno, no, o sea, lo que puede, las partes de acá el agua se maneja a nivel cooperativas locales, más que todo.
y no hay de agua, de lo que sería recursos hídricos, no hay un destino de fondos para los bomberos. Sí, por ejemplo, el destino de fondos de Córdoba, de la agencia, lo que era Córdoba Ambiente. De ahí, bueno, había a través de la luz, de EPEC, que sería la empresa de energía, se cobraba en esa boleta un porcentaje y que iba para el fondo del fuego, pero no en sí, como, digamos, teniendo en cuenta el agua no. La calidad del agua, bueno, sí, lamentablemente se ve deteriorada, pero no viene por ese lado el fondo para los bomberos. Muy bien. Tenemos más preguntas. Adriana nos comenta, dice, muchas gracias por la presentación. Me gustaría conocer cómo calculan el índice de combustibles disponibles. Bien, ese índice que compartimos lo realiza el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Ellos procesan información en base a imágenes satelitales y ellos son los que lo procesan y nos pasan el índice a nosotros. Lo que sí trabajamos nosotros a través del Plan Provincial de Manejo del Fuego es el índice meteorológico de riesgo de incendios, que han armado una base de datos y día a día nos están dando ese índice, que es el FWI el que trabaja. Muy bien, más preguntas. Tenemos Joel, nos dice, buenas tardes, quiero consultar a Matías. La temporada forestal fuerte, comprendida entre agosto y septiembre, teniendo en cuenta las condiciones climáticas, el calentamiento global y el cambio climático, ¿es posible que se vaya corriendo a los meses de mayores temperaturas, como diciembre y enero en los años venideros? Esto depende de este periodo de estacionalidad de lluvias. Como comentaba en la presentación, si estas precipitaciones, debido al cambio climático, dejan de respetar la estacionalidad que tenían normalmente y se comienzan a retrasar, obviamente que el combustible va a estar predisponible porque le va a faltar humedad y es probable que tengamos incendios en enero y diciembre. De hecho, lo hemos tenido no en el cordón de sierras chicas, pero sí en Tras la Sierra, y hemos visto que hasta han generado esos fenómenos que comenté, así que es posible que lo tengamos. Otra pregunta que tenemos por aquí es de Jonathan, nos comenta, teniendo en cuenta la eficiencia que se expuso con respecto a años anteriores en controlar y extinguir los incendios forestales, ¿es necesario realizar quemas controladas teniendo en cuenta las desventajas que esto tiene? Es decir, cambios en el suelo, el agua y el paisaje. De hecho, lo hemos puesto como uno de los desafíos y retos a futuro, ¿no? La gestión del paisaje no depende de nosotros como bomberos voluntarios, sino un trabajo en conjunto de todos los órganos intervinientes, de especialistas en la ecología del fuego también. Lo que sí nos sirve ese mapa de recurrencia de incendios es poder analizar los sectores, los perímetros que nos permiten definir puntos estratégicos donde quizás las quemas controladas nos resulten de gran efectividad para evitar el desarrollo de grandes incendios forestales. Pero es un trabajo que deberemos hacer en conjunto todos los organismos intervinientes. Vale, más preguntas tenemos aquí. Hay una que dice buenas, Felipe. Bueno, entiendo que va dirigida hacia vosotros realmente. Dice, desde el curso de bomberos forestales de Ciudad Real, te quieren preguntar si está regulado el uso del fuego técnico en incendios en la provincia de Córdoba y si se necesita autorización de la Dirección de Extinción para realizar contrafuego o brechas con quemas. Gracias de antemano. Bien, o sea, estimo la pregunta que es si los bomberos podemos hacer este tipo de quemas. O sea, queda prohibida la quema de pastizal o cualquier tipo de fuego en la temporada de incendios forestales. Eso está prohibido. Para el tema de si alguien tiene que hacer una quema, por ejemplo, algún municipio que tiene gran acumulación de ramas que ha acumulado en un basural, si tiene que hacer, para prender fuego tiene que pedir autorización a la provincia.
por lo general cuando no se dan estos tipos de permisos. Y los bomberos, digamos, no está autorizado el tema de un contrafuego o o fuego técnico. Sí, como yo lo había mencionado, podemos llegar a utilizarlo para hacer una brecha o algo de última necesidad para que no nos salte un camino, pero en sí, hacer fuego técnico, no, todavía no tenemos, no está eso bien desarrollado, no. Entonces imagino que en principio lo utilizáis casi más como quemas de ensanche, es decir, no hacer grandes contrafuegos, y Exacto. el tema del permiso, efectivamente, necesitáis autorización de la Dirección de Extinción. Y... Sí, el plan provincial de manejo del fuego, sí. Muy bien. Jordi pregunta, gracias a Matías y Marcelo por las respuestas y a la Fundación Pau Costa por la organización del webinar. Pues nada, desde aquí mandarle también muchas gracias a Jordi. Entiendo que ya no era una pregunta. Otra más que nos llega por aquí, de Jorge, dice, hola, en las sierras de las primeras fotos parece que no hay nada de ganadería. ¿Se han perdido los usos ganaderos o es que no existían esa tradición? Bien, en cuanto a eso, habíamos definido dos macrosectores. En lo que es llanura, todavía existe la actividad ganadera. Sí se ha ido perdiendo en este sector del valle, de los valles, entre los cordones montañosos, la actividad ganadera. Debido a varios factores. Primero que los rindes económicos no eran muchos. Y segundo, al ir creciendo las poblaciones, obviamente convivir la ganadería con las ciudades no iban de la mano, por ende se han acortado los sectores donde se pueden tener animales y esto ha hecho que varios productores decían abandonar esta práctica. Sí, como comentabas en la presentación, básicamente hoy en día el paisaje, por lo que comentabas, vive más casi del turismo prácticamente que de una explotación, ya sea ganadera o incluso forestal, propia del paisaje. No, ya básicamente simple turismo, con lo cual pues condiciona, por supuesto, muchísimo todo lo que es el uso de los terrenos. Perdón, Felipe, ahí veo en el chat una pregunta de Fernando, que pregunta qué porcentaje de incendio es natural y cuánto es causa humana. En la provincia de Córdoba, según estudios hechos por el Plan Provincial del Fuego, más del 95% son de causas antrópicas y el resto accidentales o naturales. Así que en la mayoría tiene que ver el hombre y esto se debe a la convivencia de gran parte de la población con el paisaje. Muy bien. Otra pregunta más de Adriana. Dice, ¿podrían explicar cómo es la coordinación entre los bomberos voluntarios con Servicio Nacional del Manejo del Fuego? Bueno, creo que es, bueno, cuando digamos, sobrepasa el nivel de Córdoba, se tramita a través del Plan Provincial de Manejo del Fuego y del Comando Único de Operaciones. Se pide la colaboración con la Nación, con el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Por lo general, cuando ocurre esto, o en la mayoría de los casos, tenemos apoyo de medios aéreos, y no tanto de bomberos de otras provincias. O sea, es muy raro que tengamos que salir de Córdoba hacia otro lado. O sea, sí, se ha salido a Chile, por ejemplo, se ha podido ir. De hecho, Matías ha ido. Ha habido bomberos nuestros que han ido al Amazonas también, en esta temporada no, hace ya el año 98 aproximadamente. Pero por suerte, digamos, la cantidad de bomberos y recursos que tenemos en Córdoba, hasta ahora no está dando resultado. Por eso el pedido, cuando se hace a través del Plan Nacional de Manejo del Fuego, por lo general son medios aéreos. Vale, tenemos más preguntas. Quique nos dice, muy buenas. ¿La figura del bombero voluntario está remunerada? Creo que esta pregunta viene bastante bien hilada, así que ahí os la dejo. Sí, bueno, no, o sea, los bomberos somos voluntarios, o sea, no se
no se cobra por ser bomberos. O sea, ese, digamos, es nuestra pasión, llamémosle así. El que es bombero porque le gusta, tiene que muchas veces dejar su trabajo cuando tenemos una emergencia, cualquiera sea, no solamente incendios forestales, cubrimos todas las emergencias, y solamente puede llegar, hay cuarteles grandes que pueden llegar a tener la gente que está en la central o una patrulla, la patrulla de incendios forestales, que puede llegar a una beca de la parte del plan de manejo del fuego del gobierno, pero la mayoría de los bomberos voluntarios somos todos, como la palabra te lo dice, voluntario, y no estamos remunerados. Muy bien, más preguntas. Alejandro nos dice, los incendios de pastizales tienen una dinámica importante, de gran velocidad. ¿A qué velocidad de viento comienza a ser problemática su extinción? Con vientos, si está alineado en el eje de cresta, con vientos suaves o regulares, ya alcanza velocidades de propagación interesantes. Una falla que tenemos como sistema es que no registramos esos datos que son importantes para el análisis, pero es un punto a empezar a tener en cuenta para esta temporada, registrar las velocidades de propagación. Pero con la experiencia que tenemos en la extinción de incendios, con vientos suaves y regulares y sobre todo alineados en eje de crestas, alcanzan velocidades de propagación interesantes. Sobre todo en la parte alta de las sierras, que tenemos diferencia, por ejemplo, si en la parte baja o donde está la central tenemos una velocidad de viento de 15 o 20 kilómetros por hora, podemos llegar a tener en unos 300 o 400 metros de distancia, de elevación, en lo que sería sierras, hasta 80 kilómetros por hora de viento. Entonces, ahí sí, con esa velocidad de viento es algo imposible de extinguir, o sea, vuela. Sí, esas velocidades dejan a cualquier dispositivo completamente atrás. Está claro que la capacidad de extinción ante ese No tipo de pueden viento volar los aviones, y bueno, es algo complejo ahí, sí. en ninguna, sí. Más preguntas. Dice, hola, buenas. Al principio hablaron de una federación y una agrupación. ¿Qué diferencia tiene una de otra? Bueno, lo que es federación, originalmente éramos todos la Federación de Bomberos Voluntarios de la provincia de Córdoba, que era una agrupación de todos los cuarteles de la provincia. Después se hizo una federación, o sea, fue una separación de algunos bomberos de cuarteles de la zona serrana, más que todo, por, digamos, decisión propia, se arma una asociación serrana que se llama, que es una federación, es más pequeña, tiene 24 cuarteles, digamos, básicamente son agrupaciones, pero de menor cantidad que la Federación de Córdoba. O sea, es eso. Después somos todos bomberos de la provincia. Muy bien, todavía tenemos un poquito más de tiempo. Vamos a seguir con algunas preguntas. Nuria os da la enhorabuena, dice enhorabuena por la presentación. Los perímetros de incendio actuales que nos habéis enseñado dejan una marca en el paisaje y definen el riesgo de los incendios del futuro, actuando como cortafuegos naturales. ¿Es posible en Córdoba dejar quemar algunos incendios controlados para contribuir a reducir el riesgo de grandes incendios en el futuro? Estimo que va de la mano de este desafío que tenemos de la gestión del paisaje. Es posible que algunos incendios los podamos de forma controlada conducir hacia los sectores o esos puntos estratégicos que yo hablaba que nos sirvan de cortafuego a futuro. Pero es un trabajo que requiere de especialistas también que nos colaboren en el estudio de esos sectores. Sí, efectivamente eso es una labor muy a futuro, de mucho conocimiento y de mucho manejo de los incendios para poder realmente, si no extinguirlos, imagino, pero sí que de al menos de alguna manera poderlos controlar y confinar, entiendo que en sectores, como pregunta Nuria, sectores que de verdad pues sean más interesantes para controlar futuros incendios.
Tenemos otra pregunta de Tracy que la hace a través del chat. Dice, buenas tardes, gracias por el webinar. Mi consulta es, ¿cómo logran el nivel de preparación en incendios forestales? Su presentación ha sido muy técnica, considerando su situación de voluntario. Bueno, acá es algo que en varios países, o sea, hablando con gente que es remunerada, le llama la atención cómo los bomberos voluntarios tenemos un buen nivel. O sea, digamos que se trabaja mucho en lo que es capacitación a través del Centro de Capacitación de Federación. Continuamente, bueno, se hizo el contacto con la Fundación, se trajo a ustedes como los especialistas que nos han enseñado un montón de técnicas y nos hemos hecho buenos intercambios, porque creo que de aquí también se llevaron algunas formas de trabajar nuestras. Y bueno, ese es un gran desafío para el ser voluntario, el tener que dejar tiempo tuyo, tiempo de familia, no solamente para ir a la emergencia, sino que para capacitarte. Hay un gran apoyo de lo que es el Centro de Capacitación de Federación, que se hacen mucha cantidad de cursos, pero por ejemplo se hace un fin de semana, y vos tenés que dedicarle varios fines de semana de tu vida a lo que es capacitarte como bombero en Córdoba y bombero voluntario. O sea, es porque te gusta, porque lo sentís, y bueno, por eso es que funciona, porque el bombero voluntario lo lleva adentro, lo ama su profesión. Muchos te dicen, ustedes no son profesionales. O sea, y acá es donde quiero hacer un poco de decir, bueno, un recibo de sueldo o que una remuneración no te hace más profesional o menos profesional. Creo que la parte de profesionalidad va como cada uno trabaja, cómo seguimos mejorando y cómo seguimos estudiando y haciendo en este nivel que ya estamos, que es el nivel de investigación con ustedes, que nos han ayudado en todo esto. Por ahí viene un poco, es en lo que te guste y en lo que vos necesites, lo que vos te sientas cómodo, ahí vas a empezar a trabajar más a nivel voluntario, llamémosle, de esa forma. En eso que comentabas, Marcelo, la verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo. Definís realmente desde la Federación de Bomberos Voluntarios un concepto diferente de lo que es la profesionalidad, y efectivamente tenéis un nivel muy alto porque realmente la profesionalidad no va ligada a un salario, va ligada realmente a una profesión y al desarrollo de unas cualidades, unas habilidades que efectivamente pues, con muchas ganas se pueden desarrollar, no cabe la menor duda. Lo bueno del sistema de bomberos voluntarios es que tenemos, digamos, no por ahí se dice, el bombero profesional se dedica a ser bombero. Bueno, acá nosotros tenemos en el sistema gente común, hay médicos, hay ingenieros, hay albañiles, o sea, esa gran crisol de profesiones que tenemos cada uno por nuestro lado, sumale a lo voluntario. Entonces suelen darse genialidades, llamémosle así, o cosas muy buenas, porque cada uno aporta de lo que sabe, aparte de lo que es ser bombero. Entonces creo que es algo útil. Bien, voy a dedicar 5 minutos más, no tenemos tampoco mucho más tiempo y todavía quedan algunas preguntas. Jonathan Moyano nos pregunta, ¿a qué se refieren en la exposición cuando se habla de condensación en los pirocúmulos? Dado que en las imágenes no se ve una condensación clara de algún elemento en lo que respecta a la definición clásica de condensación. Muchas gracias. Bien, quizás no, las imágenes al estar en tamaño más pequeño no se logra observar. También pusimos en tamaño pequeño el tema de los radiosondeos, pero esto lo hemos estado viendo con meteorólogos como Miguel Ángel, y él es el que ha hecho este aporte técnico de explicarnos el tema de los pirocúmulos. El seguimiento lo hemos hecho en conjunto, y en las fotos no están acá bien claras en la presentación, pero en tamaño más grande se logra observar esa pequeña condensación. Dice otra pregunta, ¿qué mejoras consideran se deben emplear para la coordinación?
¿Hay un mando unificado? Bien, eso es algo a mejorar. Por lo general, en los incendios forestales, al intervenir varias organizaciones como entes del gobierno, que es el Plan de Fuego y Defensa Civil, sumado a los cuarteles que administran la emergencia, porque cada cuartel es responsable de sus incendios, por ahí suele fallar esto del mando único en la coordinación de incendios, pero de igual manera el resultado de la gestión de los incendios forestales está siendo bastante bueno. Es un aspecto a mejorar, que creo que el mando unificado va a hacer que los recursos se administren más eficientes. O sea, si logramos mejorar eso, vamos a tener más eficiencia en cuanto a nuestro trabajo en incendio forestal. Muy bien, Walter nos hace otra pregunta. Dice, la provincia de Córdoba perdió más del 90% del bosque nativo por el avance de la agricultura y la urbanización. Eso seguramente cambió el comportamiento y la evolución de los incendios forestales, en suma a la notable influencia del cambio climático. ¿Hay estudios de esa incidencia o cambio en el escenario? Desde la federación no tenemos un estudio hecho de eso. Sí sé que desde la Universidad Nacional se está trabajando en ese aspecto, pero no hemos tenido acceso a esa información en cuanto a la influencia de los incendios en la afectación del suelo y el cambio climático. No tengo información precisa de esos estudios. Vale, con estas dos preguntas más y creo que acabaremos. Dice, Adriana nos pregunta, dice, si el 95% de los incendios forestales están asociados a causas antrópicas, en la provincia de Córdoba, ¿existe algún tipo de iniciativas de investigación más allá de actividades clásicas de prevención que intenten comprender cuáles son las dinámicas socioambientales de las comunidades en zonas de interfaz urbano-forestal? A ver, está media... Si queréis la media repito. rara la pregunta. Pero por lo que entiendo es que, digamos que básicamente en lo que es una zona de... ¿Cómo pueden darse los incendios en las zonas urbanas? La mayoría es negligencia, o sea, por ejemplo, en esta zona que se está poblando, viene la gente, compra su terreno, lo limpia, hace el montón de ramas y el domingo a la tarde, antes de volverse a su casa, le prende fuego, para que no quede las ramas, para que, por una cuestión, no sé, o sea, digamos, hay mucha prevención, todo el mundo sabe que no tiene que hacer eso, pero se sigue haciendo. Y después está, bueno, eso sería una negligencia, y después tenemos la intencionalidad también, o sea, hay gente que, creo que en todos lados tenemos este problema, que lo prende porque solo de hecho de decir, voy a prender fuego. No sé si así es más o menos la pregunta, creería que sí. Que se refiere, yo creo que se refiere bueno, un poco... la parte, digamos, de comprender cuál es la parte socioambiental. O sea, se trabaja muchísimo en lo que es la prevención, la gente a través del plan, todos los cuerpos de bomberos que tenemos, que estamos en zona de riesgo, se hace la prevención, prácticamente ha habido años que se ha ido casa por casa, diciendo cómo tiene que tener su patio, su lugar limpio, que no tiene que prender, o sea, en los lugares turísticos se reparten folletos, hay cantidad de spots publicitarios del tema, o sea, yo creo que se trabaja bastante en eso, y bueno, parece que la gente sigue teniendo esos descuidos, aún así viendo el gran daño que hace a la ecología. Sí, yo creo que la pregunta iba un poco por ahí. Dentro de las causas antrópicas, si de verdad habías definido qué tipo de causas concretas eran, entiendo, preguntaba la compañera para ver si hay algún tipo de iniciativa que vaya dirigida concretamente hacia ese tipo de actividades, pero por lo que comenta básicamente son casi todo limpiezas de terreno, de particulares que básicamente pues
limpian el terreno como se ha hecho prácticamente toda la vida. Y bueno, por cerrar ya la charla, que ha estado, la verdad, que bastante interesante, cierro con una pregunta que es un poco dirigida hacia nosotros, hacia la Fundación, de Fran, que dice, ¿harás más charlas sobre incendios forestales? Pues sí, realmente, como comentaba al principio, la webinar básicamente va a ser una serie de charlas de incendios sobre incendios forestales de profesionales digamos, de todo el mundo, con el cual vamos a poder compartir y conocer realmente la realidad de lo que está ocurriendo en otras partes del planeta, porque compartimos mucho de esas cosas que están ocurriendo y las pequeñas cosas que son diferentes en cada sitio, pues nos van a hacer crecer a todos mucho más. Así que ese es uno de los objetivos y, por supuesto, os invito a todos a que continuéis en las próximas semanas con las siguientes charlas. Se irán anunciando, como se hizo esta, a través de la página web de la Fundación. Y también, como comenté al principio, todas estas charlas en breve, en cuestión de días, se colgarán en lo que es la plataforma de YouTube de la Fundación, y ahí podréis volver a ver la charla, si os ha interesado, si hay alguna parte que queráis coger. Y nada, por lo demás, daros muchísimas las gracias, Matías, Marcelo, a la Federación de Bomberos Voluntarios también, a la escuela a la que representáis y a todos vuestros compañeros. Y ha sido un placer enorme poder compartir este rato con vosotros. Creo que ha sido muy interesante, ha habido muchas preguntas, la gente ha estado bastante motivada con lo que habéis contado y bueno, pues nada, espero veros en las próximas charlas, ya no como ponentes, pero sí como asistentes. Y nada, lo dicho, muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima. Bien, Felipe, gracias a ustedes también. Queremos agradecer a toda la gente que se sumó a esta ponencia y saludarlos y agradecer a la Federación que nos ha dado este contacto con ustedes, con la Fundación Pau Costa, y bueno, a vos, Felipe, a todos los integrantes de la Fundación. O sea, desde ya, muchísimas gracias por esta ruptura de hielo que nos tocó hacer con Matías. Espero que haya salido medianamente y que les haya gustado. Muy bien, pues nada, lo dicho. Con esto finalizo la reunión y nos vemos en la próxima. Chao. Gracias, Felipe. Hasta luego.